Bien, ¿qué nos enseña entonces la palabra de Dios con respecto a este tema? ¿Será que Dios puede llegar a perder el interés en nosotros? ¿O será que no? ¿O será que sí? ¿O será que no? ¿Cuál será la consulta o cuál será, mejor dicho, la respuesta a este tema? Bueno, yo creo que podemos analizarlo con uno de los casos más trágicos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y para mí uno de los casos más trágicos que podemos encontrar en la Biblia es el caso de Pedro. Yo creo que Pedro fue quien hizo uno de los pecados más grandes de la historia. Pastor, pero ¿cómo así? Sí, y lo digo con mucha convicción, porque ¿quién más en toda la historia ha caminado al lado de Jesús físicamente? Durante 3 años ha estado siendo discipulado, mentoreado por él, y aparte de eso ha visto los milagros, todas las maravillas que Jesús hizo. Aparte de eso, el Espíritu Santo a través de él hizo maravillas también, milagros impresionantes. Y cumpliéndose 3 años de caminar al lado de Jesús, ese que le cambió el destino de su vida, el que le cambió el nombre, el que le dio un nuevo oficio, ya no pescador de peces en el mar, sino pescador de hombres. Este hombre, Simón, que luego llegó a llamarse Pedro, pasados 3 años de caminar al lado de Jesús, dice la Biblia que llegó a cometer la terrible decisión de negar completamente a Jesús. Y negar a Jesús, esto bíblicamente es contado como blasfemia, porque la Biblia dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, sus pecados no le serán perdonados, etc. ¿Saben que la palabra blasfemar es desvirtuar algo? Blasfemar es quitarle la autoridad y desvirtuar algo. Y entonces cuando una persona, por ejemplo, hay un milagro y uno dice: ah, no, eso no jamás puede haber sido Dios. Dios no tiene poder para eso. Allí, aunque usted no lo crea, estamos blasfemando contra Dios, contra el Espíritu Santo, porque estamos desvirtuando su poder. Y cuando Pedro niega a Jesús, Pedro lo que está haciendo es blasfemando, está desvirtuando quién es Jesús, qué hizo Jesús y todo el tiempo que pasó con él. Y a pesar de eso, dice la Biblia que Jesús lo que hace es anticiparse a los hechos. En la omnisciencia del Espíritu Santo le es revelado a Jesús que Pedro va a negar a Jesús. Entonces Jesús anticipa a la acción y le dice: Pedro, te quiero anticipar algo, me vas a negar. Pero ¿cómo así, Jesús, que te voy a negar? Me vas a negar, pero te anticipo que yo sé que me vas a negar, para que en el momento que suceda eso no pienses que yo voy a perder el interés en ti, sino que comprendas que mi sacrificio en la cruz también es para ese momento en que me vas a fallar. Así que te anticipo de antemano, ya de una vez y por todas, que me vas a negar, que vas a fracasar, que vas a pecar contra mí. Pero con todo y eso, mi sacrificio es perfecto y completo en la cruz. Y eso que vas a hacer ya ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Pedro no lo comprende, pero cuando llega el momento y atraviesa esa etapa de pecado, niega a Jesús y luego se aparta de él por completo, Pedro piensa que Dios ya perdió el interés en él, y por eso Pedro se va a su antiguo oficio a seguir pescando. Y lo interesante de todo esto, ¿sabe qué es? Que Jesús no ha perdido el interés en Pedro. Jesús nunca pierde el interés, porque el día que Jesús pierda el interés por alguien, su sacrificio habrá sido en vano. Porque entonces, ¿para qué fue a la cruz? Para perdonar los pecados, para perdonar cierta cantidad de pecados, pero ya llegaste al límite, ya no te puedo perdonar más, ya mi sacrificio ya no abarca tanto pecado. Sorry, ni modo. No, el sacrificio de Jesús fue perfecto, completo. Cuando él estuvo en la cruz, él gritó: consumado es. Esta palabra es tetelestai, y la palabra tetelestai significa que el sacrificio fue completo, que la deuda fue pagada en su totalidad. O sea, que no quedó deuda de nada.
Y eso significa que el sacrificio fue pasado, presente y futuro. No hay deuda que tengamos contra Satanás, aquellos que vamos a refugiarnos en la gracia y el perfecto sacrificio de Jesús. Entonces jamás en la vida podemos llegar a decir que Dios ya perdió el interés en mí porque soy muy pecador. No es permitido decir eso, porque a pesar de tus errores, a pesar de las caídas y a pesar de todo, Jesús fue a la cruz del Calvario por ti. Y tú vales el precio de la sangre de Jesús. Y cuando Jesús diga, no, ya no tengo interés en ti, está diciendo que ya la sangre de Él no es efectiva. Y jamás va a suceder eso. No importa la cantidad de errores y pecados que hayas cometido, Dios sigue teniendo planes en ti y contigo. Así que nunca creas que Dios en algún momento va a llegar a perder el interés de ti. Ahora, pastor, ¿pero por qué sí sucedió en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento todavía no había existido, no había surgido, no había acontecido un sacrificio que pudiera pagar completamente por los pecados de la humanidad. Por eso en el Antiguo Testamento lo que hacían era sacrificar corderos, sacrificar toros, etcétera, para apaciguar la ira de Dios. Pero cuando vino el Cordero perfecto, que es Jesús, y dio su vida por nosotros, en ese instante el sacrificio fue perfecto y completo. De ahí la diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento. Qué bueno está este tema, pero tenemos que cerrarlo acá. Entonces vamos a hacer una cosa, les voy a dar las 7 curitas del botiquín. Todo lo que hablamos ahorita está en Mateo 26, es la historia de cuando Pedro niega a Jesús, etc. Y en Juan 21, cuando Jesús se reencuentra con Pedro a pesar de los errores, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, sorpresa, yo no he perdido el interés en ti, aquí estoy para decirte que yo sabía que me ibas a fallar, pero a pesar de eso, yo sigo teniendo planes contigo, sé que tú vas a vencer y sé que vas a ser un gran general de Dios. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, continúa apacentando mis ovejas, cuida mis ovejas. Y allí continuó el llamado de Pedro. No importa si sientes que has fracasado mucho en la vida, Dios sigue teniendo planes contigo. Y lo que hoy parece ser una debilidad imposible de sobrellevar, imposible de afrontar y de vencer, de mañana será simplemente un testimonio más de lo que Dios hizo en tu vida. Nos vamos con las